de Apocalipsis, y Apocalipsis 22 lo dividimos en dos cachitos. Los primeros 5 versículos son parte de un poquito lo que estábamos viendo la semana pasada, de esas bendiciones y de ese fin o de ese cierre o de ese cielo o de esa nueva Jerusalén que tú y yo estamos seguros que vamos a disfrutar. Amén. Y del versículo 6 en adelante es como las notas del autor, como el autor firmando lo que acaba de escribir, el autor poniendo un punto de vista de lo que acaba de hacer. Yo no sé si acostumbra leer algunos libros seculares, pero en la mayoría de los libros seculares al principio el autor lo que hace es dedicar la obra, y dice: esta obra la dedico a mi esposa, a mis hijos, a fulano, a perengano. Después viene un prólogo y después viene el inicio de una obra, y leemos una obra. Y en algunos libros, por ejemplo, a mí me encanta mucho Francisco Martín Moreno. Es un abogado y es un historiador mexicano que narra la historia a modo de novela como género literario, no novela como las de Televisa, sino como un género literario. Y después de los libros, por ejemplo, México Negro, México Sediento, México ante Dios y un montón de libros que tienen que ver con la historia de nuestro país, hace un cierre sobre cuáles fueron las consecuencias políticas que tuvo tal o cual evento, ¿no? Y además de nutrirte de una bibliografía con los fundamentos y sustentos de donde está anclando su obra. Sin embargo, en el caso de Apocalipsis, es el libro final que tenemos en la Biblia. Y los últimos versículos de Apocalipsis está el mismo autor de Apocalipsis escribiendo, como firmando, como diciendo: si tú el día de hoy todavía tenías dudas de que lo que hemos estudiado va a ser real, aquí está la nota del autor. Y no nada más es del Apocalipsis, sino de todo el compendio bíblico que tú y yo hemos leído. Amén. Bien, Apocalipsis 22:1 dice: y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. La primera frase que nos dice Juan es que lo que vio fue un río de agua de vida. Y sabes, a través del Antiguo Testamento, diferentes profetas como Isaías, como Ezequiel, siempre hacían mención acerca de los ríos y los ríos sucios como una expresión de provisión, como una expresión de paz y como una expresión de santidad. Siempre que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos expresiones de ríos, te habla de esa provisión de Dios. Por eso te dice: oye, en el río o junto a los ríos estaban los árboles y su hoja era verde y su hoja no caía. Y siempre te está hablando de esa provisión continua. Pero además te dice que es un río cristalino, y un río cristalino contrario a lo que leíamos en los últimos capítulos de Apocalipsis. ¿Cómo eran las aguas de los ríos? Las aguas de los ríos se convirtieron en sangre, de acuerdo a lo que leíamos en Apocalipsis y que estudiábamos semanas atrás. Entonces, este río que ahora Juan describe es un río cristalino, es decir, te hace mención acerca de la provisión de Dios. Y la idea de este río es que Dios no va a dejar ninguna necesidad por cumplir de la gente que esté en esta nueva Jerusalén. Hay un río, y el río no sale de un gobernante terrenal, el río no sale de una iglesia, el río no sale de una familia. Dice que ese río sale ¿de dónde? Directamente del trono de Dios y del Cordero. Es decir, que la provisión depende 100% de Dios, viene 100% de Dios. Y hace ratito Gus decía algo, ¿no? Dice: es que es Dios quien provee, es Dios quien da, no somos nosotros. Y equivocadamente muchas veces hemos creído que estamos en donde estamos por nuestras habilidades. Estamos en donde estamos por nuestros conectes. Estamos en donde estamos por lo que nos hemos esforzado. Y sabes, es bueno que te esfuerces, porque si no te esfuerzas, estás dejando de hacer la parte que te toca a ti. La Escritura le dice Dios a Josué: esfuérzate, ¿y qué? Y sé mediocre. No, si te esfuerzas no estás siendo mediocre. Pero ¿qué pasa si no te esfuerzas? Y perdón que lo ponga así, pero esto pasa en el mundo y pasa donde quiera. Tú conoces gente en tu trabajo que se esfuerza, ¿sí o no? Y conoces gente que no se esfuerza en absoluto. Y a veces tú te esfuerzas, tú estás trabajando, tú te estás desmañanando, estás durmiendo pocas horas. ¿Y qué dices? Pues ya tengo la lana ganada. ¿Y qué crees, amado mío? No siempre pasa así. A veces tú y yo nos matamos en algo, nos esforzamos en algo, y no hay ese resultado que esperamos, porque sabe, la provisión viene de Dios. Entonces, si voy a la iglesia y doy mucho dinero, ¿Dios me va a dar mucho dinero?
Tampoco. Si lo quieres hacer, hazlo. Dios te va a bendecir. Pero no es la fórmula, ni va a suceder así. ¿Qué dice la Escritura que tú y yo debemos hacer para ser bendecidos por Dios? Mas primeramente buscad ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te va a ser añadido. En la mañana escuchaba la triste historia de un chico que se congregaba acá, que dejó de congregarse acá, que volvió al mundo y trabajaba arduamente en un negocio que había adquirido. Sin embargo, al final del día, lo que hizo fue sacar a Dios de la ecuación de sus negocios, sacar a Dios de su familia. Y tú y yo lo hemos platicado acá. Tu familia y mi familia atraviesa por circunstancias complicadas y será normal. Pero tu familia y mi familia se mantiene unida y se mantiene firme porque descansamos en Cristo Jesús. Si no es en Cristo, nuestra familia no tiene un motivo. Si no es en Cristo, nuestra familia no tiene una esperanza. Entonces, si tu familia no está anclada en Dios, es un fracaso seguro. Será un fracaso seguro. La literatura secular lo diría que es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque no estás en Cristo. Pero bueno, nos desviamos. Está resplandeciente como el cristal y fluye o sale del trono de Dios y del Cordero, y es Él quien da la provisión. Quiero que vayas conmigo a Ezequiel 47 del 1 al 9 y te voy a leer esta porción bíblica, y esta porción es muy especial para mí y te voy a platicar por qué. Cuando hace 15, 16 años casi nos casamos con Mish, esa fue la porción que el predicador, el pastor Roberto Guaso, que en aquel momento fue quien nos bendijo en el matrimonio a mi esposa y a mí, fue la porción que leyó y fue la porción que nos explicó y fue la porción con la que nos comprometió, ¿no?, delante de Dios. Te voy a leer del 1 al 9. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. ¿Ya lo tienen todos? Ok, dice, está Ezequiel hablando y narrando una visión que tiene y está explicando qué sucede con esa visión. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ezequiel no está narrando un río en ese momento. Ezequiel está narrando lo que Juan nos está explicando ahora en Apocalipsis 22. Juan en Apocalipsis 22 nos está diciendo: hay un río cristalino que fluye directamente del trono de Dios y es el río que trae provisión. Y Ezequiel está hablando de este río muchos años atrás, muchísimos años atrás. Ezequiel está explicando. Dice que el río salía de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y escucha lo que dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, y de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Y de este texto bíblico, el San Marcos y un montón de grupos han hecho: yo nado en el río de Dios, y todo el mundo nada en el río, y seguramente de ahí beben y vuelven a beber los peces en el río, y será un montón de cosas fuera de contexto. Pero lo que la Escritura nos está hablando, o lo que nos está diciendo Ezequiel a través de esta visión, es que
Ese río del que habla Apocalipsis es un río que va a traer provisión y va a traer vida. Y tal cual lo dice, no habrá escasez, no habrá hambre, no habrá falta de provisión, no habrá enfermedad, no habrá muerte para todo aquel que entre en este río. Es decir, Dios ha prometido en Apocalipsis, en esa nueva Jerusalén, que no habrá más llanto, que no habrá más dolor, que no habrá más pecado, que no habrá más muerte. Y de ese río es con el que Dios fluye y bendice y provisiona a su pueblo. Amén. Ahora, te voy a explicar un poquito lo de los codos sin entrar al detalle. Cuando mide con un cordel y hay cierta profundidad, dice que la primera parte del río, le llega a los tobillos el agua. Y después va caminando y le llega a las rodillas. Y gradualmente, según va avanzando, él va llenándose y va impregnándose. Y llega un momento en el que ya no puede caminar. Yo no sé si a ti te ha pasado en algún momento que vas al mar o vas a un río y te metes y normalmente te quedas en una zona segura hasta donde sabes que puedes tener todavía cierto control para no caer. Los que saben nadar a lo mejor se meten, cruzan a nado y salen a nado. Y los que no saben nadar, pues muy difícilmente van a poder confiarse. Pero lo que Ezequiel está hablando en esta porción es, llegó un momento en el que el río no era posible ya caminarlo, sino que había que cruzarlo a nado, y solamente era a nado. Y sabes, tu vida cristiana, mi matrimonio, tu relación con Cristo, tu relación con tus hermanos, tu relación en la congregación, es similar a esta descripción que hace Ezequiel. Tú y yo podemos venir a la iglesia y ser de los que nos mojamos tantito los tobillos. Y entonces sabemos cómo se siente el agua, pero tú y yo no nadamos en ella. Tú y yo no nos atrevemos a estar más allá. Y nos puede llegar a las rodillas, nos puede llegar a los muslos, o podría llegarnos a los lomos. Pero la intención de Dios y la idea de Dios no es que tú y yo nada más medio nos comprometamos, medio nos mojemos en lo que nos gusta o nos conviene, sino que tú y yo verdaderamente nademos, nos sumerjamos y nos rindamos por completo en esa voluntad de Dios, en ese dominio de Dios. Y tú y yo lo hemos explicado. Tú y yo decimos que Dios es nuestro rey, pero realmente no siempre haces a Dios el rey de tu vida. Muchas de las veces haces más a Dios como un accesorio en tu vida, como el genio de la lámpara, que tengo un problema, voy a la Biblia, la abro para que salga el Jesús de la Biblia y me pueda conceder un milagro, me pueda ayudar en una necesidad. Y la Biblia es completamente diferente. Tú y yo somos pueblo suyo. Él es nuestro rey, por lo tanto, Él debería de ser nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos. Y entonces tú y yo deberíamos de estar sujetos a su voluntad y no al revés, no Dios o Jesús sujeto a nuestro capricho. ¿Me sigue acá? Versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Empieza el versículo 2 con esta frase, el árbol de la vida. Y sabes, en Génesis capítulo 3, tú y yo encontramos también el árbol de la vida. Dios comenzó esta historia de Adán y de Eva. Dios comenzó esta historia del hombre con un árbol de la vida en el cual había una prohibición para comerlo. No podíamos comer. Adán y Eva tenían prohibido comer de ese árbol. Sin embargo, cuando ellos comen es cuando empieza la maldad, empieza el caos, empieza la enfermedad, empieza la muerte. Y sabes, es hermoso ver cómo este panorama espiritual y celestial de Dios comienza en el Edén con un árbol de la vida y termina en la Nueva Jerusalén con un árbol de la vida. Hay un río que siempre fluye, hay un río que siempre da provisión, pero además hay un árbol que está en medio de la calle de la ciudad. De uno y otro lado del río están árboles y allí está el árbol de la vida. Y sabes, esta es una señal de que Dios restaurará todas las cosas. Dios va a traer restauración de todas las cosas. No es que Dios haya perdido con el diablo, no es que Dios haya perdido con el pecado del hombre, sino que ahora casi al final de toda esta historia, de toda la vida del hombre a través de la Biblia, el hombre puede regresar y puede disfrutar de manera legítima lo que por el pecado perdimos, la bendición por la cual el hombre fue desterrado del Edén. Fue la desobediencia de Adán y de Eva lo que hizo que el hombre fuera desterrado. Ahora en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, Dios pone ese árbol en medio como una señal de restauración.
de todas las cosas. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no va a cambiar su naturaleza hacia el ser humano. Ahora, es importante porque dice que este árbol produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Ahora, tenemos que entender que en el cielo es una eternidad. Entonces los meses ya no adquieren el valor que adquieren acá. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, hoy vivimos en una temporalidad y sabemos de mes a mes qué está pasando, las estaciones y un montón de cosas. Sin embargo, en la eternidad, la temporalidad no va a ser la que gobierne ni la que domine. Sin embargo, lo que Juan hace referencia es que no habrá un momento, no habrá una temporada, no habrá un mes en el que Dios no sea fiel y Dios no traiga provisión. ¿Sí? Déjenme explicar esto. Los que trabajamos en una empresa y dependemos de un patrón o de un salario corporativo, que sabemos que es Dios el que provee nuestro salario, pero sabes que en diciembre, ¿qué te cae, amado? Es un plus, es una lanita extra. Y después, si no ahorras, ¿qué te pasa en enero? Sientes enero como de 90 días, ¿no? Y los que trabajan en una empresa, ¿sabes que en mayo llegan qué? Las utilidades, ¿no? Y entonces sabes que hay 2 momentos en tu vida laboral que puede caer un pesito extra. ¿Sí? ¿Quién tiene negocio? ¿No los que venden juguetes se preparan para Día del Niño y para Navidad? ¿Y le invierten más a su negocio? ¿No el que vende productos, por ejemplo, para bajar de peso y gimnasios, no se prepara en diciembre porque en enero todo el mundo se va a meter al gimnasio o va a hacer la dieta mágica? Los que tienen paletería o tenían paletería, ¿no te preparaban la temporada de calor para guardar porque después venía la lluvia y luego diciembre y luego enero y luego febrero y había que tomar de lo que guardaste para pagar tus gastos? Es decir, tú y yo en nuestro plano natural hay ocasiones en donde estamos casi contra las cuerdas y de repente decimos, pero ya llega el aguinaldo, pero ya llega esto, pero ya llega aquello. Y entonces sacas un poquito, respiras un poquito y lo que Dios nos dice acá es tranquilo. No vas a tener que pasar esa angustia de fin de quincena en la Nueva Jerusalén. Porque cada mes tendrá su fruto. Habrá provisión continua todo el tiempo. Amén. ¿No te encanta esa idea? A mí la verdad es que pues hay que trabajar de todos modos, pero va a haber y vamos a estar confiados y tranquilos. Dice que las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, ¿no? ¿Y por qué las naciones necesitan sanidad? La palabra sanidad, más que ver como traer a alguien que está, como alguien que ya está enfermo, la palabra sanidad traducida aquí es mantener en salud. Entonces, esta provisión de Dios hace que las naciones se mantengan sanas. No que estén enfermas y haya que traerlas otra vez a sanidad, sino que están sanas porque están en cuerpo glorificado y es lo que va a mantener esa salud y esa sanidad. ¿Me sigue? Después dice calle, río, árbol, frutas, hojas, que dice que está en 12 frutos, cada mes fruto. El árbol era para la sanidad de las naciones. Y estas son ilustraciones. Hay quien pregunta, oye, ¿estas serán ilustraciones literales o son ilustraciones simbólicas? Y sabes, yo creo que Juan describió lo que vio con lo que entendía y conocía. A lo mejor si tú y yo lo vemos diríamos, pues que sí es como un río, ¿no? Que sí es como un árbol, porque es como Juan nos lo está explicando. Versículo 3 al 5 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Dice que no habrá más maldición, y a lo mejor dirás, Armando, ¿a poco en la iglesia hay maldición? Pues hay maldición en el mundo. Desde la caída del hombre, la creación ha vivido en maldición. Cuando la gente dice, es que ¿cómo adoran a Dios? Si Dios es malo, mira cómo permite que los niños se enfermen y que la gente se muere. Y dices, a ver, tranquilo, papá. Dios creó a un hombre y a una mujer a su imagen. Y el hombre en su desobediencia, Génesis 3, abrió la puerta al pecado. Y aun cuando Dios diezma a la humanidad, hay una descendencia en Noé, y hay un hombre que se llama Nimrod, y lo platicábamos semanas atrás, que es el que le hace frente a Dios y le hace cara a Dios.
Y entonces hoy, para toda la nación, es fácil culpar a Dios por lo que sucede cuando ha sido la decisión del ser humano. Es como el hombre que le va mal en la vida, en los negocios, en la familia, en donde esté, y culpa al diablo todo el tiempo. Es que el diablo me está atacando. El diablo ni te pela, brother. De verdad. No necesitas que el diablo te engañe. Tus malas decisiones, tu frío espiritual, tu alejarte de la palabra, es lo que te amarra de decisión incorrecta en decisión incorrecta. Entonces, no soy abogado del diablo, ni justifico el actuar del diablo, porque es el enemigo. Vino a matar, a destruir, pero también a engañar. Y a veces cuando tú crees que es culpa de él y no es culpa tuya, estás cayendo en el juego completo, porque crees que tú eres inocente. Por eso hay maldición en la tierra. Y en ese momento dice la Escritura, no habrá más maldición, porque Dios y el Cordero estarán en ellas. Y después viene algo padre, dice, y sus siervos les servirán. Así que si tú y yo no tenemos un corazón de siervos, nos va a ser muy complicado poder comprender este concepto. Sus siervos le servirán. El cielo será un lugar de trabajo. El cielo será un lugar de servicio para el pueblo de Dios. El cielo no nada más será un lugar donde vamos a estar cantando y alabando. Sí, va a haber alabanza y exaltación, pero también va a haber adoración con tu forma de ser y tu forma de vivir. Igual como sucede aquí. Venimos a la iglesia, cantamos, alabamos, pero ¿qué crees? Cuando sales de aquí también tu vida tiene que ser un sacrificio de adoración al Señor. Porque la adoración, ¿qué? No es alabanza, no es música, es más que música, es más que alabanza. La adoración es un estilo de vida. Y entonces, en el cielo también va a haber ese trabajo, porque dice que los siervos le servirán. Ahora, hay una parte importante que dice que verán su rostro. Y el cielo literalmente es el lugar en donde el pueblo de Dios verá cara a cara a Dios, en intimidad como ese compañero, como Moisés lo veía en el Éxodo. Va a ser el lugar en donde tú y yo podremos ver al Señor con claridad. Y lo vamos a poder ver con claridad porque el pecado ya no existe. El pecado nos impide y nos aleja a ti y a mí para poder ver a Jesús con claridad. Vamos a poder ver a Jesús con claridad porque ya no hay preocupaciones más que nos alejen de poder estar pendientes de la necesidad de Dios y del llamado de Dios. Y vamos a poder ver a Dios con claridad porque ya no habrá ídolos que distraigan nuestro corazón y nuestra atención. Vamos a poderle ver con claridad. Y estoy seguro que creo que la gloria más grande que vamos a poder tener en el cielo es conocer a Dios, es ver a Jesús y es estar con Jesús. Lo vamos a poder conocer mucho más allá que cualquier alcance que podamos conocerlo en la tierra. ¿No te emociona eso? Pues imagínate, conocemos a Jesús hoy, sí, por la palabra, por la escritura, por cómo ha obrado en nuestra vida, pero verlo cara a cara, pero tenerlo frente a ti, pero además que ya no tengas tu pecado que te aleje y te diga, no te puedo ver a los ojos, porque mi maldad, mi pasado me impide verte. Imagínate poderle decir gracias porque por tu sacrificio estoy acá, ¿sí? Dice que su nombre estará en sus frentes. Y eso es normal. Tú y yo lo veíamos desde Apocalipsis, que el Señor sella y sella a los que son de su pueblo. Y la señal de la iglesia es que tú y yo somos sellados por su Espíritu Santo. No habrá más noche porque Dios mismo es la luz. Y hay una parte que es hermosa y dice, reinarán por los siglos de los siglos. No hay mejor forma de describir que algo será eterno que decirte que será por los siglos de los siglos. Es decir, no te dijo, y una temporada, o 2 milenios, o 3 milenios. No, por los siglos de los siglos. Y eso está muy padre, porque la Biblia comienza con la historia del paraíso perdido, y la Biblia termina con la historia del paraíso recobrado en Cristo Jesús. Esa relación de Adán con Dios en el Edén, es la relación que vamos a tener tú y yo con el Señor en la Nueva Jerusalén. Es Dios comenzando otra vez, es Dios volviendo al origen, es Dios yendo al inicio, es Dios comenzando una nueva relación sin pecado, sin alteración con la humanidad. Hay un cuadro que me encanta y dice que el entorno del paraíso es una consumación perfecta porque dice, no hay más maldición, no habrá más maldición porque hay una restauración perfecta en él.
También dice, el trono de Dios está en medio de ellos, porque hay una administración y un gobierno perfecto de Dios. Los siervos le van a servir al Señor porque hay una subordinación perfecta por el Señor. Verán su rostro cada uno de los que estemos en ese lugar porque hay una transformación perfecta. El nombre en nuestras frentes es porque tenemos una identificación perfecta con el Señor. Dios es luz, por eso no necesitas de la lumbrera ni del sol, porque Él tiene la iluminación perfecta y será un reinado por los siglos de los siglos o para siempre, porque es un regocijo perfecto. Dios lo hace perfecto todo. Por eso es necesario que pueda haber un cuerpo glorificado y que pueda haber un cuerpo glorificado en Él para servirle. Imagínate tú y yo ya con nuestros cuerpos, quien tiene 70, 80 años, 90 años, decir, pues yo más que estar trabajando, ya me gustaría estar sentadito por ahí donde hay un rayito de sol. Pero la Escritura va más allá. Versículo 6 al 7, y cambiamos el tema porque ahora viene ya estas palabras de verificación de lo que hemos hablado y es la venida de Cristo está cerca, por si había dudas. Versículo 6 dice, y me dijo esas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. En los últimos capítulos, en los últimos versículos del capítulo 22 de Apocalipsis, podemos escuchar unas palabras donde intervienen diferentes locutores o diferentes personas. Pero hay una parte que dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, todo lo que Juan nos ha explicado desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta este capítulo 22 no es un choro de Juan. No es fantasía de Juan. No es que, es que se la sacaron así enorme con esa onda donde decía que iban a abrir el abismo e iba a haber como demonios que te iban a atormentar y te iban a picar. No, hermano, eso ni siquiera es cierto. La Biblia dice que sí. Y le dice a Juan al final, le dice, oye, solamente para dejar claro, todo lo que hemos hablado hasta ahorita es fiel y verdadero. Todo lo que hemos explicado hasta ahorita va a suceder. Las cosas que deben suceder, como le dice, pronto. Y después le dice, he aquí, vengo pronto. Es decir, no nos da lugar a dudas a decir, bueno, a lo mejor van a tardar como mil millones de años más en suceder. ¿Y yo para qué me preocupo? No, aquí hay dos cosas. Y número uno es, lo que hemos visto que va a pasar, ¿qué crees? Va a pasar. Y número dos, va a pasar pronto. Va a pasar pronto. Ahora, la palabra pronto que se escribe aquí no es como tú y yo la comprendemos, que es pronto de pronto, ¿no? O sea, en un ratito va a pasar o en una vueltecita va a pasar, sino la palabra pronto descrita aquí es la traducción de repente. Y es decir, por eso Jesús siempre decía, es que vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espere. Él vendrá pronto, y ese pronto vendrá de repente. ¿Cuándo? No sabemos, porque de repente y pronto no es lo mismo en el español. En el griego pronto es una acepción y el de repente pronto es como, bueno, tarda un poquito, pero va a venir. Y de repente es como ya. Y la acepción en griego, más que pronto, la traducción correcta es de repente. Por eso Jesús todo el tiempo en los evangelios dijo que Él vendría como ¿qué? Como ladrón en la noche. Vendría de repente, vendría en cualquier momentito. Por eso cuando el Señor dice de esta manera, dice, estas palabras son porque sucederán pronto. Es decir, lo que acabamos de explicar es fiel y verdadero y va a suceder en cualquier momento. En cualquier momentito va a suceder esto, ¿sí? Después dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y sabes, esta bendición nos recuerda que tenemos una palabra que es clara, que tú y yo hemos comprendido, que tenemos que atender, que tenemos que entender y que tenemos que guardar. Es que no entendí lo que me dijo. Ok, tú y yo hemos estudiado la palabra. Acuérdate que al principio había una bendición para los que leen y estudian este libro. ¿Te acuerdas de eso?
Hay una bendición y tú y yo somos parte de esa bendición y disfrutamos esa bendición porque lo leemos y lo estudiamos. Pero al final hay una advertencia y también dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es decir, tú ya lo entendiste, tú ya lo leíste, ya lo estudiaste, ya tienes 2/3 partes de la bendición. Y la última parte de la bendición, ¿cuál es? Guardar la profecía de este libro. Guardemos la palabra que hemos estudiado. El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y sabes, la intención principal de la profecía es que tú y yo podamos conducirnos y podamos confiar plenamente en Dios y aplicar su palabra en la manera como tú y yo vivimos, en el medio donde tú y yo vivimos, en el mundo donde tú y yo vivimos, en la sociedad donde tú y yo vivimos. A lo mejor me dirás: oye, pues sencillo, es sencillo. Yo a lo mejor te diría: no es sencillo, es complicado. Porque ¿cuántos de los de aquí en más de una ocasión han leído Apocalipsis? Probablemente tú es la primera vez que lo escuchas, nunca lo habías leído. A lo mejor decías: es que es muy confuso, es que probablemente necesita tener muchos años en el cristianismo para entender el Apocalipsis. Pero una vez que lees el Apocalipsis te das cuenta que te habla más del carácter de Jesús y del amor de Jesús que del anticristo, como mucha gente cree, que del diablo, que del falso profeta. Y te habla de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y una esperanza que nos lleva a ti y a mí a reconocer nuestra necesidad de Dios, a doblar nuestras manos para dejar de resistirnos a Dios y dejar que Él tome control de nuestra vida. Esa es la finalidad de Apocalipsis. Porque además hay una promesa para ti y para mí. Hay bendición para nuestra casa y para nuestra familia. Versículo 8 y 9 dice: y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Otra vez Juan cayendo en la broma y en el error por segunda ocasión. Ya lo había hecho anteriormente y fue reprendido por el ángel. Le dijo: no me adores, levántate, porque somos consiervos del mismo Dios. Y otra vez Juan, inmerso en todo el amor y en todo lo que está recibiendo de parte de Dios y la bendición que está recibiendo de parte de Dios, Juan se postra. Y versículo 9 dice: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y le dice: adora a Dios, adora a Dios. ¿Sí? Juan vuelve otra vez a caer en la misma que ya había hecho. Le dice literalmente: oye, tranquilo, no me adores a mí, ambos somos jugadores del mismo equipo. Y dice: y no nada más tú y yo, sino también todos los que guardan este libro. Todos los que guardan este libro estamos en el mismo equipo. Y es impactante cómo alguien que ha recibido bendiciones se puede desviar con facilidad. Juan está recibiendo toda esta revelación de Apocalipsis. Juan está recibiendo todo lo que va a pasar. Y de repente en 2 ocasiones Juan vuelve a adorar a un ángel. Juan se postra para adorar a un ángel y el ángel lo reprende. Y el ángel lo reprende en las 2 ocasiones. Y cuán posible es que tú y yo estemos viviendo una vida cristiana plena, estemos esforzándonos, estemos queriendo hacer las cosas bien, y de repente en el menor error que tenemos, en la primera rendijita que dejamos abierta, ¡pum!, nos desviamos. Y dices: ¿qué pasó? Así es, le pasó también a Juan. Le sucedió a Juan. Por muy correcta que sea la doctrina y la enseñanza que tienes, somos carne todos. Y siempre estamos expuestos a esas situaciones. Yo no veo a Juan enojándose con el ángel porque lo reprendió. Y a veces tú y yo sí nos enojamos, porque me gusta hacer lo que yo quiero hacer. Y no me gusta que nadie me diga nada. Cuestión de salvación de cada quien. Versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir, no selles lo que hemos hablado, porque aún no se ha cumplido. Imagínate, después de ver toda la película que ya pasó, cuando quieres a lo mejor firmar y sellar y cerrar el libro, te dice el ángel: tranquilo, no lo selles todavía, porque te mostré algo que todavía no ha pasado. ¿Sí? El tiempo está cerca. Y nuestra historia, la historia de este mundo, corre paralelamente, al borde, a la par de la consumación de las cosas que están escritas en el Apocalipsis, que es un libro no sellado todavía.
¿En qué momento de Apocalipsis nos encontramos nosotros? Al final del capítulo 3. Acuérdate, estamos en la época de la iglesia todavía tú y yo. No ha pasado el capítulo 4, no ha sucedido todavía nada de esas cosas. Por eso es que el tiempo está cerca. Él viene pronto. Él viene en cualquier momento. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y dices, ¿cómo? Es un texto súper confuso. ¿Cómo que el que es injusto siga siendo injusto? ¿Cómo el que es inmundo siga siendo inmundo? ¿Que no la idea es que todo lo que es injusto sea justo y lo que es inmundo sea, deje de ser inmundo y sea santo? Pues esa sería la idea. Pero a lo largo de Apocalipsis tú y yo vimos que hubo gente que era inmunda y terminó siendo inmunda. Y aun cuando tuvo al Señor y fue gobernado 1000 años por el Señor, terminó siendo ¿qué? Inmundo e injusto. Y entonces lo que Juan no nos invita, y no lo interpretes así, a que tú y yo vivamos de manera mala. El pensamiento que viene aquí, o la idea que se desprende de aquí, es que Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Ahora, en ese viene pronto, muchos tendrán tiempo de poder ponerse a cuentas con el Señor. Y muchos no tendrán tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. Por muy cruel que esto se escuche, hay gente que cree que puede vivir mal toda su vida y ya faltando un ratito para morir, entonces ya hago las paces con Dios porque me voy a perder de una vida de placeres y de diversión de este mundo. Y habrá gente que puede estar en una condición terminal y Dios le permita poder ponerse a cuentas con Él, rendir su vida a Él y morir en paz. Pero habrá gente que no tenga la oportunidad de poder poner su vida en cuentas o a cuentas con el Señor. ¿Sí? Ahora, si lo que hemos leído y hemos estudiado en Apocalipsis no te ha cambiado, amado mío, entonces no hay mucha esperanza, porque esa es la realidad. Si las advertencias de Apocalipsis no te son suficientes, entonces no hay nada más que Dios tenga que decirte. Porque Él ya te habló, ya nos habló, ya nos dijo qué es lo que anhela para nosotros, ya nos dijo cómo se van a poner las cosas para los que no estén en Él, ya nos dijo cómo nos ama. Y yo estoy seguro que muchos de los que se ponen duros con la palabra, yo sé que Dios tiene diferentes formas de acercarnos a Él. Mi oración simplemente es, si tú al escuchar Apocalipsis sigues creyendo que es un cuento de hadas o un cuento de fantasía, mi oración es pedirle a Dios que te traiga a Él con lazos de amor. Que te traiga a Él con lazos de amor. Porque Dios nos puede traer a Él de muchas formas. Dios puede acercarnos a Él. Y no es porque digas, Dios es malo, hizo que me amputaran las piernas para acercarme a Él. No, Dios te dijo, yo te puedo dar sanidad y te puedo dar vida. Pero tú te aferraste a seguir viviendo de la manera que querías vivir. Entonces cuando todo lo pierdes, cuando pierdes todo es cuando te acercas al Señor. Algunos de ustedes conocieron a un tío mío, hermano de mi papá, que por años estuvo lejos de Dios, estuvo alejado del Señor, estuvo haciendo muchas cosas desagradables en contra de la voluntad de Dios. Y cuando perdió familia, perdió dinero, perdió salud, perdió una pierna, fue cuando se acercó al Señor, ¿no? Y entonces dices, qué Dios tan malo, que te maltrató para traerte a Él. Dices, ¿de verdad Dios malo? Si Dios guardó su vida hasta el último minuto, si Dios le guardó hasta el último momento, si Dios fue misericordioso con Él. Y de verdad la idea es real. Si lo que hemos estudiado a ti y a mí en Apocalipsis no nos ha llevado a cambiar la perspectiva, amado, yo no sé en dónde está tu esperanza entonces. Yo no sé en qué es en donde quieres descansar o confiar. Versículo 12 y 13 dice, he aquí,
yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y dice, he aquí, yo vengo pronto. Esto es como, aguas, estén listos. Estén listos, en cualquier ratito llego, en cualquier ratito caigo a la iglesia para llevármelos. Pero es más, en Mateo 24:44 Jesús lo advertía de la misma manera. Decía, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44 así lo explica, es la misma connotación de, señores, he aquí, yo vengo pronto, y además dice, y mi galardón conmigo. Es decir, Dios no viene solo, Jesús no viene solo, Jesús viene con un galardón, y ese galardón dice que es para recompensar a cada uno según su obra. Es decir, Dios viene con premios, Dios viene a premiarte, Dios viene a bendecirte, Dios viene a darte. Ahora la pregunta aquí, ¿eso significa que tú y yo, cómo nos va a premiar el Señor o de acuerdo a qué? ¿Nos va a premiar por nuestras obras que hayamos hecho? ¿Nos va a premiar por las cosas que hayamos hecho acá? Y sabes, no, Dios no nos va a premiar por las obras que hayamos hecho. Dios va a premiar por la fidelidad que tú y yo hemos tenido. Pero tú y yo debemos de entender que nuestra fe sin obras ¿es qué? Es hipocresía, literalmente. Está muerta. Yo no puedo decir, soy un hombre de fe y nunca tener obras. Y mis obras no siempre van relacionadas con mi fe. Y no se trata fe más obras, ni obras más fe, sino una fe que produce obras en los demás. De eso se trata. Una fe que produce obras. No es fe más obras, fe en esto y obras acá. No, es una fe que produce obras. Puede leer en Santiago. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Yo soy el Alfa y el Omega. Soy el principio, soy el fin. El Señor está diciendo, soy atemporal, soy desde antes del comienzo y voy después de la eternidad y de la posterioridad. ¿Sí? Si tú y yo realmente, amado mío, entendiéramos quién es Jesús y la grandeza de Jesús, tú y yo no tendríamos ningún empacho en estar listos para su regreso. Y lo dudaríamos. En absoluto lo dudaríamos si realmente comprendiéramos quién es Él, quién es el Señor. ¿Sí? Jesús es el principio, Jesús es el final, Jesús es el centro, Jesús es el todo del cristiano. Jesús tiene que ser el centro de toda nuestra vida. Versículo 14 y 15 dice, bienaventurado, eso está padre porque hay una bendición y hay una maldición también. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dice la Escritura, bienaventurados los que lavan sus ropas. Eso no significa que por tus fuerzas, que por tu bonita cara, que por tu super esfuerzo te vas a ganar la vida eterna. Pero es evidencia de que se nos ha concedido una vida eterna. Dice la Escritura que los que con lágrimas segaron, con regocijo ¿qué? Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Es decir, habrá un reconocimiento y hay una bendición para aquel que asume el rol y el carácter que debe de tener. Josué, el Señor le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. ¿Sí? Guarda, medita la palabra de día y de noche, guárdala en tu corazón y ponla por obra, para que entonces todo lo que hagas sea prosperado y te vaya bien. No quiero nada más creer la parte final, porque eso está bien padre. Todo lo que yo haga será prosperado y me irá bien. Dios lo dijo. Sí, pero fuera de contexto. Te dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, no dejes de leer, no dejes de estudiar, no dejes de memorizar, guárdala en tu corazón, medítala, piénsala, analízala, destruye la palabra, es decir, destrúyela, no de la rompa, sino desmenúzala, intégrala, ve qué te está diciendo el Señor, haz ese exégesis, revísala y entonces aplícala, vívela, repítela, instrúyela.
Y entonces vas a generar una fe que produce obras en otros. Y cuando eso pase, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino. ¿Y todo qué? Entonces es culpa de Dios que no nos vaya bien. Es culpa de Dios que mi camino no prospere. ¿Es culpa de quién? Del flojo, que no quiere hacer nada. Porque es más fácil estirar la mano y pedir al Señor y después voltearle y señalarle culpándolo, a saber que yo tengo un trabajo que hacer y una parte que me toca hacer. Por eso dice el Señor: bienaventurados los que lavan sus ropas. Tú tienes ropas blancas, Dios te ha vestido con ropas blancas, pero ¿qué crees? Vives en un mundo lleno de pecado. Es como aquellos que van vestidos de blanco a comer mole. Tú sabes que si no te salpicas tú y te salpica el de al lado, vas a terminar manchado. Cuida tus ropas, lava tus ropas, porque seguramente hoy las ensucié. Entonces tengo que doblar mis rodillas con el Señor, para que el Señor sea el que lave mis vestiduras. Y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Estos son aquellos que están atentos, se esfuerzan, que doblan sus rodillas, que reconocen su pecado y sus errores. Dice: para tener derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida lo veíamos dónde está. Está en la Nueva Jerusalén. Tener derecho al árbol de la vida, amado, implica estar allá. Implica estar allá. Y para entrar por las puertas en la ciudad, más los perros. Y entonces habla de los perros, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, los que aman y hacen mentira. Esa palabra tiene que ver mucho con aquellos que tienen la intención de destruir la iglesia, ¿no? Ahora, ¿por qué dice que los perros y que los perros estarán afuera? Los perros en las ciudades de Oriente, en la época de Jesús, eran animales carroñeros, ¿no? Y se hace referencia a ellos de la manera de estimular hacia un desprecio inexplicable, ¿no? Es decir, el perro no es como los lomitos que tienes en tu casa y que le pones nombre y le pones ropa y lo llevas al veterinario y se enferma más que tu familia y todo el show, y le inviertes un montón de lana y tú comes atún de latita y al perro le compras croqueta de salmón y todo el show. Entonces no son esos perritos que tenemos en la casa, sino estos perros eran animales carroñeros que comían la basura, que comían los animales muertos, incluso los cadáveres en donde se arrojaban. Por eso el Señor hace esa referencia. Y ve conmigo a Mateo 7:6 y Filipenses 3, porque hay dos referencias acerca de esto, porque seguramente habrá quien diga: nos dijeron perros en la congre. No, tranquilo, no eres tú, o no lo sé. Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros. No den lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os desprecien. Es decir, no le den lo mejor a quien no lo va a valorar. Porque el perro, el Señor hace dos acepciones a los perros y dice: el perro es como aquel que vomita y saca su vómito, pero después va y se lo traga otra vez. Y semejante a él hace la referencia que somos muchos de nosotros, que venimos y como ese perro viene y vomita y luego se traga el vómito, y es ese carroñero. Y después como el cerdo, y dice como la puerca cienosa o el cerdo cienoso, y es aquel que es sacado del lodo, es lavado y tan pronto se siente limpio y tan pronto ya está limpio, vuelve otra vez al lodo a revolcarse. Y dice: no le des a ellos, no le eches a ellos lo santo, no le eches a ellos las perlas, lo que es valioso, ¿sí? Porque las van a pisotear, porque las van a volver, las van a desperdiciar, las van a despreciar. Y el Señor lo está hablando. Filipenses capítulo 3, Pablo a la iglesia de Filipos, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es decir, Pablo le está diciendo: siempre tengo que estarte recordando lo mismo, siempre tengo que estar diciéndote lo mismo, y no me es molesto decírtelo, no me es gravoso, y a ti se te va a quedar en algún momento. Y dice el versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es decir, los perros no nada más están afuera, los perros también pueden estar adentro. Aquellos que mutilan el cuerpo, aquellos que engañan, aquellos que dividen, aquellos que son malos obreros, dice Pablo.
Por eso es que en Apocalipsis hay una bendición para que la gente como tú, que se preocupa por lavar sus ropas, por mantener esa relación con el Señor, sea bienaventurado. Pero también hay una maldición para el que busca dividir, para el que busca engañar, para el que te lleva a fornicar, para aquel que habla muerte, para aquel que te mete en su idolatría, para aquel que ama y hace mentira y su vida es de mentira y sus justificaciones son mentiras. Y para él también hay una maldición. Y el Señor lo está advirtiendo. Y no es como que, pues eso venía al principio. No, venía al final. Y el Señor está hablando a la iglesia y está diciendo qué es lo que tú y yo tenemos que cuidar y guardar. Versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. No está hablando alguien ajeno a estas bendiciones ni maldiciones. Les está diciendo Jesús. Y Jesús está diciendo: yo envié a mi ángel que le mostrara a Juan todas estas visiones. Y ha interactuado Juan con seres celestiales, con ángeles, con ancianos, con toda la clase de seres que están en el cielo. Dice: y yo he enviado a mi ángel para daros testimonio. Para daros testimonio es para enseñarte lo que va a pasar, lo que va a suceder. Ahora, ¿esas cosas con quién? ¿En las qué? En las iglesias. ¿A quién van dirigidas las cartas al inicio? ¿Quién es la esposa del Cordero o la novia del Cordero? Y decíamos que no es de mí, ni de ti, ni de nadie, sino de la iglesia. Y por eso es importante que tú y yo seamos parte de la iglesia. Porque el Señor no viene por un Armando limpio y sin mancha. ¿Por quién viene? Por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Entonces la invitación es que Armando y cada uno de nosotros seamos parte de esa iglesia. Porque el Señor viene por una iglesia y al final nos vuelve a recordar que Él ha enviado a su ángel para dar testimonio de estas cosas. ¿En las qué? En las iglesias. Y con esas palabras Jesús lo que está haciendo es autenticando todo el libro, certificando que el libro es de parte de Él. ¿Sí? Y aunque mucho del libro del Apocalipsis parezca fantástico, demasiado raro para poderlo comprender, demasiado bueno para ser cierto, todo es verdad, por voz de Jesús. Todo es verdad, por voz de Jesús. Jesús lo firma. Jesús está diciendo: ¿se te hace loco lo que acabas de leer? Sí, así van a suceder las cosas, papá. Eso es lo que va a acontecer. El libro del Apocalipsis está enfocado a las iglesias. No es un libro de asunto privado, no es un libro para una élite nada más, para una o dos familias de la iglesia, no. Es para todos los creyentes que sean parte de la iglesia de Cristo. Amén. Y dice: la raíz y el linaje de David. Este es un precioso título mesiánico que ya habíamos explicado semanas atrás, cuando él se presenta como la estrella resplandeciente de la mañana y como el linaje de David. Y la estrella resplandeciente de la mañana explicábamos que no era Satanás como es el lucero de la mañana, y explicábamos la diferencia de uno y otro, y eso lo puedes encontrar en las demás prédicas que ya están en YouTube, en el canal, en la serie de Apocalipsis. Ahora, versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice la escritura: el espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Sí? Hemos cantado aquí una canción que dice: ven, Señor Jesús. Y el espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Y este ven, Señor Jesús, dice: ¿quién puede venir? Pues el que oye, simplemente. Todo el que oye esto puede venir. ¿Quién puede beber? El que tiene sed. El que tiene sed puede venir y puede beber. ¿Sí? No es una invitación especial para un sector o especial para alguien. ¿Tú sabes cómo Dios ha obrado en tu corazón? ¿Cómo Dios ha obrado en tu vida a lo largo de estos años? ¿Te sientes satisfecho porque has bebido de las aguas de vida del Señor?
¿O te sientes sediento porque crees que no estás bebiendo de las aguas del Señor? Y sea cual sea la posición o la respuesta, si tú estás sediento, hoy es el tiempo de que puedas venir al Señor y puedas beber del agua de vida eterna. Si tú ya has bebido de esta agua, el Señor quiere que te mantengas bebiendo esta agua. Jesús le dijo a una mujer samaritana que iba al pozo por agua y que era cansado. Y le dice, ¿quieres que te dé agua? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua? Y le dice Jesús, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú me pedirías agua a mí. Y la mujer pudo haber dicho así, pues ¿de dónde? O sea, no traes agua. ¿Cómo me ofreces agua? Y le dice Jesús, el agua que yo te doy es un agua que vas a beber una sola vez en tu vida y no vas a tener sed jamás. Papás y mamás de aquí dirían, ojalá si fuera con el agua de la casa, ¿no? Que compras un garrafón y te dure todo el mes, ¿no? Pero no sucede así. Y Jesús lo que dice es, yo soy el que te puede dar esa agua de vida. Yo soy el que te puede dar esa agua de vida. Y sabes, esa es una invitación abierta de Jesús para recibirlo como el Salvador en nuestras vidas. Si tú hoy sigues experimentando una sed, ¿qué crees? Tú necesitas rendirle a Cristo tu corazón. Tú necesitas rendir tu vida al Señor. Si tú ya has tomado de esa agua de vida, sigue así. Sigue cuidando y limpiando tus vestidos. Y si tú ya habías bebido esa agua, pero no recuerdas a qué sabe esa agua, seguramente nos perdimos en el camino y es necesario volver a la fuente de agua de vida eterna. Necesitamos llegar a Él, necesitamos volver a Él. Si no tomamos esa agua, no podemos culpar a nadie más, si no habrá sido culpa solamente nuestra el no haber querido acercarnos, porque dice Apocalipsis, el que tenga sed solamente venga y beba. ¿Tienes sed? Ven, acércate, bebe. No te esperes a que alguien más te invite a beber, ven y bebe. ¿Sí? El que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente, solamente acérquese. ¿Sí? Y a lo mejor hay gente que puede decir, oye, pues yo podría decir, pues es que yo no entiendo mucho de la Biblia, ni de las doctrinas, ni de la teología, ni de todo esto. Pero el Señor lo que dice es, ¿tienes sed? Ven, acércate. No te está pidiendo que seas experto en teología para acercarte a Él. Simplemente tienes sed, ven y acércate. Solamente es suficiente con que tengas sed y te acerques. Oye, es que he hecho muchas cosas malas en el pasado. ¿Tienes sed? Acércate. No necesitas haber dejado de pecar lo malo que hiciste en el pasado. Solamente acércate. Porque tú y yo necesitamos beber de esa agua de vida eterna que va a limpiar nuestra vida. Oye, es que pues creo que más o menos medio vivo la vida cristiana y medio no. Y a veces creo que soy menos cristiano que cristiano. Acércate. Acércate a beber el agua de vida eterna. Es la invitación del Señor. Dios no está buscando una iglesia ahorita que sea perfecta. Porque si fuésemos perfectos no hubiéramos necesitado el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Él lo que busca en ti y en mí es un corazón que esté rendido continuamente a Él. Porque tú y yo somos santificados en Él. No somos santos por nosotros, sino somos santificados por su santidad. Amén. Versículos 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Es decir, tú y yo lo que leemos en Apocalipsis es un testimonio de Jesús. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Hay una advertencia aquí, dice, si tú le pones, si tú le quitas, si tú cambias el mensaje, si tú distraes el mensaje, si tú manipulas el mensaje, dice, Dios va a traer para ti las plagas que están descritas en el libro. Y ya las vimos y estaban durísimas. Y Dios las va a traer para ti por ser un gandalla que adultera la palabra. ¿Sí? Y además va a quitar tu parte del libro de la vida. ¿No era lo que decíamos hace 2 semanas? Que el anhelo de nosotros debe ser que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida.
Pero si tú y yo alteramos, añadimos, quitamos, vamos a sufrir esa consecuencia. Ahora, es un alto precio el que hay que pagar por manipular la palabra. Por eso es que la enseñanza de la Escritura se vuelve una carga para quien le enseña. Porque no es como que a mí se me antojó que tenía que decir esto, o yo creo que es esto. No, tienes que ir apegado a lo que la Escritura mismo habla. Y la Escritura es hermosa porque la misma Escritura interpreta la Escritura y te revela la Escritura. Pero el precio por manipularla, el precio a pagar por manipularla es muy alto. Ahora, no nada más específicamente Apocalipsis, sino la Escritura en general. Porque no es como que, bueno, Apocalipsis no lo puedes manipular, pero todas las demás sí la puedes alterar. No, ni Apocalipsis, ni demás palabras, ni demás libros, ni demás cartas. Y es el Señor hablando. Y esta declaración del Señor es como el sello que Dios pone para todo el canon de la Biblia. Todo lo que tú malinterpretes, saques de contexto, descontextualices, alteres, va a tener un precio. Y vas a pagar un precio alto por ello. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Justo al final del Apocalipsis, el Señor vuelve a enfatizar y dice: ciertamente, es decir, no es mentira, vengo en breve. Y enfatiza prontitud y vigilancia, que es el mensaje esencial del libro del Apocalipsis. Mantente firme. Acuérdate que Tesalonicenses nos hablaba acerca de esto y la serie la estudiamos el año pasado. Mantente firme, Él volverá. Él ha prometido que volverá. Y hoy Jesús vuelve a decir exactamente lo mismo: ciertamente vengo en breve. Vengo en breve. Jesús pone énfasis a los dos lados de la declaración: ciertamente y vengo en breve. Por si tú tenías dudas de que esto era real o fuera real, el Señor dice: señores, vengo en breve, iglesia. En breve estoy por ir. Y la respuesta es: sí, ven Señor Jesús. Que la palabra griega utilizada aquí es la que tú y yo conocemos como Maranata. Maranata es la palabra de sí, ven Señor Jesús. Es lo que Juan responde. El libro del Apocalipsis comprende diferentes momentos, muchos eventos históricos, muchos eventos proféticos, pero el libro termina con el deseo de Jesús por volver por su iglesia y el anhelo de la iglesia porque el Señor vuelva por ella. El Señor diciendo: voy por ti, y la iglesia diciendo: sí, ven por mí. Maranata, ven Señor Jesús. Y aquí quiero preguntar algo: ¿realmente esta es tu confesión cristiana el día de hoy? ¿Realmente hoy puedes decir Maranata? ¿Hoy puedes decir ven Señor Jesús? O tienes más el espérame Señor, no vengas ahorita porque estoy emprendiendo unos nuevos proyectos personales y a lo mejor se van a frustrar, entonces vente en unos 5 o 6 años para yo haber terminado esto. ¿Cuál es tu corazón? O sabes que no Señor, permíteme por lo menos de aquí al jueves porque traigo un pendiente que voy a arreglar con una persona el miércoles, y ya después del miércoles le voy a decir ya no, porque ya me voy a guardar para el Señor. ¿Cuál es tu carácter cristiano? ¿Estás decidido a decir Señor Maranata el día de hoy? Ven Señor Jesús en el momento que quieras. O Señor, no, perdóname porque vivo en pecado todavía y tengo que solucionar unas cosas. O la otra es: Señor, no, porque no me interesa lo que tú vayas a hacer, me interesan mis proyectos personales, profesionales. El corazón que tú y yo debemos asumir es un corazón de siervo. Es decir: Señor, ven en el momento que desees venir. Si quieres venir hoy, ven hoy.
Maranata, ven Señor Jesús. Esa debería de ser nuestra oración al Señor. Versículo 21, terminamos Apocalipsis 22-21 de Apocalipsis. Cuando empezamos Apocalipsis 1:1 se me hacía eterno llegar al 22-21. Llegamos, iglesia. Bueno, en la letra, porque aguántese, hay que ver si llegamos allá, amados. No, si vamos a llegar, ¿verdad? Hemos de llegar al 22-21 en la realidad también, no nada más en el estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así de sencillo, así de profundo, así de comprometedor, así de esperanzador. Gracia, no para los judíos, no para un grupo de personas, para todos. Gracia para todos. Pablo utiliza esta frase en 1 y 2 de Corintios, en 1 y 2 de Tesalonicenses, para despedirse. Gracia y paz, gracia para todos. Y cuando Pablo lo escribía, era una forma de saber que Pablo era el que estaba firmando esas cartas. Y sabes, me gusta mucho el Apocalipsis 22-21. Gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Porque creo que es una buena palabra para el cierre de esta maravillosa ilustración de la provisión de la gracia de Dios para su pueblo, tanto en la tierra como en el cielo. Gracia de Dios en la tierra y gracia de Dios ¿en dónde? En el cielo. Sea como sea que vivas, tú lo sabes, la gracia de Dios siempre ha estado contigo y ha estado con nosotros. Y aun cuando tú y yo no hemos hecho las cosas de la mejor forma con Dios, su gracia ha permanecido, porque su palabra es fiel y es verdadera, muy diferente a nuestras palabras a veces. Y Dios ha prometido no nada más que su gracia estará con nosotros y que por gracia tú y yo somos salvos, que no es por nuestras obras para que ninguno se sienta más que otro. Pero el anhelo de Dios no es que puedas solamente hablar de gracia en esta tierra, sino que la gracia del Señor sea la que te lleve a las moradas celestiales juntamente con Él. Porque la gracia del Señor, la que trae salvación a nuestras vidas. Amén. Es su gracia. Es su gracia la que nos mantiene, es su gracia la que nos sostiene, es su gracia la que nos permite llegar hasta aquí. Es su gracia la que trae paz a nuestra vida. Y es el Apocalipsis, el cierre del plan de Dios. Malaquías 4, el último versículo de Malaquías 4, o el último capítulo de Malaquías 4, mejor dicho, en Malaquías 4:6 hay un término del Antiguo Testamento con una maldición, ¿sí? Y el Señor advierte y dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así se queda suspenso Malaquías hasta que surge Jesús y nace Jesús en Mateo. Pero el cierre del Nuevo Testamento es diferente, porque no termina con una amenaza de maldición, sino termina con una promesa de gracia y con una bendición eterna. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, con todos, con todos. La gracia de Dios no excluye a nadie. La gracia de Dios no te excluye a ti, a pesar de los errores que hayas tenido. La gracia de Dios no me excluye a mí, a pesar de que a lo mejor me parezca más a un perro que a un hijo de casa. La gracia de Dios no excluye a nadie. La gracia de Dios todo lo cubre y todo lo cambia.
moverse de Dios lo transforma todo. Amén. El Apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Nos muestra el carácter de Jesús. Nos muestra un Jesús que, a pesar de tus errores y mis errores, nos ha amado, ha preparado un lugar celestial, nos mostró cómo va a ser el lugar. Y al final, cuando muchos podíamos estar desanimados, decir: no llegué a esa fiesta hermosa que el Señor ha preparado, se da unos versículos en el último capítulo para decirte: tranquilo, te sigo amando, sigo anhelando que estés conmigo, ya te mostré dónde vamos a estar. Rinde tu corazón. Bienaventurado el que lava sus ropas. No importa que hayas hecho las cosas malas hasta hoy, hoy es momento de decir: Señor, necesito de las aguas que sacian la sed. Necesito venir a ti, doblar mis rodillas y dejar el viejo Armando, dejar el viejo hombre, dejar a la vieja persona que he vivido, porque hoy comprendo los planes que tienes para mí. Porque a lo mejor hemos leído destellos de la Escritura y no teníamos completa la visión de lo que Dios ha preparado para la iglesia. Hoy, amado mío, si tú has seguido esta serie de Apocalipsis, conoces cuál es el corazón de Dios para la iglesia, cuál es el plan de Dios para la humanidad, y cómo Dios anhela estar por los siglos de los siglos contigo y conmigo. Y cómo Dios al final nos dice: has tenido errores, has tenido caídas, has vivido en desánimo, has tenido dudas. Lo que acabamos de leer es verdadero, es cierto, y échale muchas ganas, porque la gracia lo cubre todo y es para todos. Amén. Amén. ¿Por qué no oramos?